A continuación, pues es mi turno y me asignaron el tema de asma y decidí tratar ese tema en las etapas en que más controversia y polémica suscita, que es la etapa de lactante y preescolar. Y suscita tanta polémica por el hecho de que diariamente llegan a los consultorios médicos o a los servicios de urgencia lactantes con rinorrea, tos y sibilancias. Si lo asociamos a una infección inicial viral, catarral, diremos que es una bronquiolitis. Hasta ahí no hay problema, sobre todo si fundamentamos nuestro diagnóstico cuando encontramos en un panel viral la presencia del virus inicial respiratorio. Todo va bien ahí. Sin embargo, cuando estos niños repiten y repiten los episodios de sibilancias, empiezan los problemas. Y entonces empezamos a escuchar diagnósticos como bronquiolitis recurrente, como bronquitis asmatiforme, como bronquitis espasmódica, como bronquitis crónica, etcétera. Decíamos pues que empiezan los problemas y realmente es un problema puesto que las sibilancias en la infancia son de una prevalencia muy importante. Baste decir, en esta gráfica que publica Practal, el consenso de Practal, que es uno de los consensos más reconocidos a nivel mundial, publicada en el 2008, donde analiza la prevalencia de las sibilancias en una población de niños de 1 a 13 años de edad. Ellos se dan cuenta que, o reportan, que a los 3 años el 30% de los niños han experimentado cuando menos un episodio de sibilancias, que entre los 5 y los 6 años al menos el 50 o un poquito más han experimentado sibilancias, de manera pues que es un problema de gran relevancia. Deme la siguiente. Y adquiere esto relevancia puesto que si se presenta en las primeras etapas de la vida, entenderemos que el 80%, que en esta gráfica, como lo presentan un estudio que se hizo en Rochester, Minnesota, a lo largo de 20 años, ellos demostraron que el 80% de los niños, de los pacientes asmáticos empiezan en los primeros 5 años de vida. De manera pues que, enfocándolo así, denme la siguiente por favor, el tema de asma sigue siendo un problema de interés mundial. En los últimos años su incidencia se ha duplicado, es una causa de consultas pediátricas sumamente alta, y no nada más ha incrementado la prevalencia, la morbilidad y la mortalidad, sino que también esto afecta el costo del tratamiento directo e indirecto que causa tratar estos pacientes. Deme la siguiente, por favor. De tal manera pues que tendremos que volver a hablar de asma, centrar nuestra atención nuevamente en este tema. Y en particular en el lactante y el preescolar, nos preguntaríamos inicialmente qué es lo que lo hace diferente, ¿por qué tanto dilema diagnóstico? Bueno, pues una de las primeras razones pues es porque las sibilancias tienen una naturaleza multifactorial, porque su agrupación para su estudio en fenotipos pues no son muy claros, son confusos, se sobreponen entre sí y hay una variación entre uno y el otro que puede virar. Y por si fuera poco, las últimas clasificaciones de fenotipos se subdividen en subtipos, que son los endotipos, de tal forma pues que se complica la situación. Pero quizás el punto más importante para hablar de asma, para no hablar de asma en lactantes y preescolares, para muchos estudiosos del tema, es el hecho de que no es posible en forma práctica, aunque sí se puede hacer, exámenes o pruebas de función pulmonar en el paciente tan pequeño, en forma regular, como lo hacemos en los pacientes de otras edades. Y dado que el sello o la marca característica del paciente asmático es la hiperreactividad bronquial, vista como una caída del volumen expiratorio forzado en un minuto en más de un 12%, pues aquí no lo podemos demostrar. De manera que este es uno de los grandes escollos que hace que el diagnóstico en los lactantes y en los preescolares
no pueda ser fundamentado. No porque no exista, sino porque no pueda ser fundamentado. Deme la siguiente, en forma práctica. Hay algunas otras diferencias que también son muy importantes. Por ejemplo, estas diferencias anatómicas. Por ejemplo, en la vía aérea del lactante, el calibre es menor, por lo cual hay mayor resistencia al paso del aire, tiene menor rigidez, menos cartílago y músculo, por lo tanto tiene mayor tendencia a colapsarse más fácilmente. Produce más secreciones porque tiene más glándulas mucosas, su tos es poco eficiente y a nivel de la parrilla costal esta es poco firme. La mayor parte del tiempo pues la posición en decúbito favorece que la presión abdominal esté aumentada. De tal forma pues que el estudio del asma en los lactantes y preescolares pues tiene zonas grises en algunos protocolos de estudio y se convierte en ocasiones en un verdadero reto para todo médico que entre en contacto, sobre todo atención primaria, con un paciente que tiene sibilancias recurrentes. Y es que el paraguas sobre el cual se cobijan muchos diagnósticos de pacientes con sibilancias recurrentes es muy amplio. Ya hablábamos de términos como bronquitis crónica, bronquitis inespecífica, bronquitis espasmódica, síndrome bronquial obstructivo, infecciones respiratorias recurrentes, etcétera. Muchos de estos pacientes son asmáticos. Deme la siguiente, por favor. De tal forma, pues, que la pregunta que quema, la pregunta más importante a resolver es ¿cuándo es asma en estos pacientes? Y tenemos tres grupos o tres patrones de pacientes. Aquellos que van a desarrollar asma, de esa sombría que veíamos. Aquellos que siendo sibilantes persistentes o recurrentes, no la van a desarrollar. Y aquellos que no tenían otra patología, ejemplo lo que acabamos de oír con la doctora Bustamante, tenían otros diagnósticos diferentes. Deme la siguiente, por favor. Bajo esas premisas les planteo esta agenda, revisar el concepto de sibilancia, no todo lo que silba es asma, cómo reconocer quién puede tener asma a temprana edad, cómo manejarlos de manera apropiada, y esta pregunta es ¿qué debemos contestar a los padres acerca de si su niño que silba es asmático? Me permito desarrollar estos puntos en los siguientes minutos. El primero, sibilancias. ¿La presencia de sibilancias equivale a asma? La respuesta categórica es no, porque la sibilancia es un signo inespecífico que tiene como substrato la obstrucción del flujo aéreo que puede suscitarse en muchas patologías. Está producido por el paso del flujo turbulento en una vía aérea estrecha, de manera dando un sonido musical que se escucha con estetoscopio o a veces sin estetoscopio. El paciente pilla, a veces se le puede oír, de tal manera pues que es un signo inespecífico. Su presencia no debe equipararse a este diagnóstico, pero sí nos obliga a investigar su exclusión. Deme la siguiente, por favor. Lo primero es, tenemos que saber si realmente el paciente está sibilando. De un estudio que se hizo para saber si el paciente, si el familiar, la madre o el padre se referían a la sibilancia en términos adecuados, demostró que solo había correlación en un 45%, porque lo que ellos reportaban o era una respiración ruidosa producida por moco, gorgoreo, ronquido, como lo vimos en la mañana con la doctora Rivera, estridor, cosas que no eran sibilancias. Después de mostrarles una proyección con un video para enseñarles qué era lo que significaba o en qué consistía la sibilancia, se demostró que la correlación era solo de un 59%, de ahí que es necesario que el médico perciba o le conste realmente que existe o que está presente este síntoma para que pueda dar fe de que realmente es eso. De tal forma pues que tendríamos que partir de o tenemos que contravenir este aforismo que todo el mundo ha escuchado: no todo lo que silba es asma, aunque su presencia, repito, implica o obliga a su exclusión. Voy a dar un panorama
muy rápido porque no es motivo de esta plática revisar los diagnósticos que comparten con el asma el signo de la sibilancia, porque tienen como sustrato común la obstrucción bronquial, pero que no son asma. Fíjense ustedes, son 9 grupos de patologías, no 9 patologías, 9 grupos o cajones de patología. Este ejercicio lo hago muy frecuentemente en la residencia. El residente debe saber todos los grupos de patologías que son susceptibles a presentar sibilancias. Tenemos patologías infecciosas, defectos cardíacos, defectos de la vía, malformaciones congénitas de la vía aérea, patología perinatal, trastornos de deglución, trastornos metabólicos, neoplasias, patologías sistémicas y un cajón donde no le encuadramos ninguno de esas patologías, que es el de misceláneas. Esto es en un contexto para todo aquel paciente que sibila o que pilla. Deme la siguiente, por favor. Un viajecito muy ligero sobre las causas más frecuentes de sibilancias o potenciales sibilancias en un paciente en el que se le investigan los diagnósticos diferenciales en esta etapa del lactante y del preescolar. Decíamos que son, en primero, las malformaciones congénitas. Entre más joven o entre más temprana edad se presenten estos problemas, estamos más obligados a descartar malformaciones congénitas. Por ejemplo, una hendidura laringea. En esta preciosa foto donde se ve que el paciente no tiene una coaptación completa de su vía aérea y entonces tiene problemas de aspiración, como lo es más evidentemente en este caso de una fístula traqueosofágica, que aquí el paso de material de contraste hacia la vía aérea pues es muy evidente a través de este broncogramo. El paciente tiene un problema de síndrome aspirativo crónico por una fístula traqueosofágica. Deme la siguiente, que también pilla. Ejemplos también de malformaciones congénitas son las malasias, aunque a nivel de la laringe, es decir, la laringomalacia, el paciente no pilla, el paciente tiene estridor. Sin embargo, cuando la malacia baja a nivel de la vía aérea, convirtiéndose en broncomalacia, pudiera causar sibilancias. La estrechez de la misma con el colapso inspiratorio pudiera dar este síntoma. Deme la siguiente, por favor, en vías aéreas bajas. El contexto es diferente, pero uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial. O bien en estos casos de anillos vasculares, que son malformaciones congénitas que consisten en estructuras ligamentosas o vasculares que aprisionan la tráquea y el esófago, dando problemas respiratorios que pudieran pasar por diagnósticos de asma. El contexto clínico es diferente, pero comparten el síntoma o el signo, perdón, de una obstrucción de la vía aérea. Dame la siguiente, por favor. Vean ustedes en el esofagograma la compresión mecánica de la vía aérea y la visión endoscópica de la vía aérea que está comprimida en forma mecánica extrínsecamente. Deme la siguiente, por favor. O este otro defecto, que es la disquinesia ciliar, mejor ejemplificado en el síndrome de Cartagener, sinusitis, otitis, bronquiectasias, dextrocardia, que aquí se ejemplifica en una tomografía computada con la dilatación de los bronquios y cuya alteración subyacente es a nivel microscópico, es la pérdida de organización de los microtúbulos a nivel del cilio, que hacen que el cilio pierda su movilidad de arrastre para la higiene bronquial adecuada. Deme la siguiente, por favor. Cuando estamos trabajando en un grupo, en un piso donde hay cardiópatas y neumópatas, a veces llega un punto en que el cardiólogo dice, esto no es cardiológico, esto es respiratorio, y el neumólogo dice, esto no tiene nada de respiratorio, sino es un cardiópata. Pues es cierto, porque el mecanismo por el cual se puede producir un síntoma es a través o de compresión de la vía aérea o, más frecuentemente, por sobrecarga del circuito pulmonar, es decir, hipertensión pulmonar. Ejemplo de esto lo vemos en los casos de algunos conductos arteriosos persistentes, comunicaciones interventriculares, transposiciones de grandes vasos o drenajes. Es decir, toda aquella cardiopatía que curse
con sobrecarga del pequeño circuito e hipertensión pulmonar es susceptible a causar este problema. Deme la siguiente, por favor. Aquí tenemos una muestra de una de las patologías que nos da síndromes aspirativos. Alteraciones del mesofacial, como vemos en este pequeño niño con una hipoplasia mandibular importante, compatible con un síndrome de Pierre-Robin, cuyo problema le da trastornos o anormalidades, trastornos de la deglución a nivel de su primera fase. El paciente hace glosoptosis y hace paso de su material alimentario a la vía aérea. Deme la siguiente, por favor. O bien, con los otros casos de niños que sin tener anomalías del macizo facial, tienen daño neurológico o tienen anormalidades neuromusculares que al paso del material alimenticio, vean ustedes como una parte se va al tubo digestivo, pero otra pequeña parte se va a la vía aérea. Deme la siguiente, que en ocasiones llega a ser tan importante que pareciera que es un 50 y 50, 50% se va a la vía digestiva y 50% se va a la vía aérea. Son casos que tenemos que sacarlos de los diagnósticos de los niños asmáticos. Deme la siguiente, las neumonías por aspiración que estos trastornos ocasionan. Deme la siguiente. ¿Qué no decir del cuerpo extraño, en el que cuando ocurre en un niño previamente sano, que intempestivamente empieza a pillar, empieza a silbar, y que constituye una verdadera emergencia y que llega a la sala de urgencias con una condición muy inestable, pues nos tenemos que obligadamente a reflexionar para hacer la sospecha del diagnóstico, aún a pesar de que no exista el antecedente del ahogamiento, que generalmente es posible al interrogatorio algunas veces tener ese elemento que nos habla inequívocamente pues de que hay que descartar un cuerpo extraño. Vemos en esta imagen radiográfica cómo hay una gran sobredistensión del pulmón izquierdo por un efecto de válvula, deme la siguiente, que produce un cuerpo extraño que está en el bronquio izquierdo. Deme la siguiente, por favor. Y permite la entrada de aire, pero no la salida, de manera que empieza la sobredistensión. Entonces, hasta un cuerpo extraño en un paciente que intempestivamente empieza con sibilancias es un diagnóstico que tiene que estar presente al investigarse estos casos. Deme la siguiente, por favor. Otro grupo que ya lo mencionamos en los cajones de investigación de diagnósticos diferenciales son todos aquellos niños que tienen una historia florida de patología perinatal. Por ejemplo, los que hacen daño pulmonar crónico secundario de la prematurez, la broncohisplasia, y esto salga inmediatamente en una buena historia clínica. El paciente que tiene historia de prematurez, deme la siguiente, por favor, que tiene historia de aspiración de líquido meconial, deme la siguiente, por favor, o que tiene historia de neumonías neonatales y postnatales, pues ya nos habla de un daño, de una lesión propia, que sale completamente del diagnóstico del niño asmático. Deme la siguiente, por favor. Problema singular para nosotros los neumólogos representa el reflujo gastroesofágico, puesto que a estas edades el reflujo, más no la enfermedad, es una condición normal. El lactante y el preescolar se entiende que tienen reflujo en condiciones fisiológicas, es decir, reflujo, no enfermedad. Sin embargo, se sabe que en muchos de los pacientes que tienen sibilancias de difícil control, muchos de ellos tienen reflujo. Y es un problema, puesto que las pH-metrías se hacen poco a esta edad. Dame la siguiente, por favor. Y lo que es peor, a veces pensamos que el reflujo mejora el asma. El asma, cuando se corrige, cuando el reflujo, al corregir el reflujo se corrige el asma, pero a veces corregimos el asma, corregimos totalmente el reflujo y el asma sigue persistente, de tal forma que no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Lo que sí hay que hacer es que cuando hay sintomatología, cuando hay evidencia de reflujo y de enfermedad por reflujo, esta requiere tratamiento aún en estas edades. Deme la siguiente, por favor. Y de infecciones, ¿verdad? Es un cajón muy frecuente en el que vemos el problema de las sibilancias, infecciones producidas
por el germen más frecuentemente visto, que es el sincicial respiratorio en las bronquiolitis, pero también producidos por rinovirus, influenza, parainfluenza, o en otras etiologías diferentes, como la clamidia. Deme la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué les puedo decir si acabamos de escuchar una plática excelente de la doctora Bustamante, donde nos dice que cuando un paciente tiene falla del medro con afectación sinopulmonar, el diagnóstico que debe saltar en primera instancia es el de fibrosis quística? Pues ha habido pacientes que están formados en la línea de los asmáticos, no son asmáticos, son fibróticos quísticos. Dame la siguiente, por favor. De manera pues que, en términos muy generales, sacamos aquellos que tienen otros diagnósticos como los que acabamos de ver. Nos quedamos con estos dos, aquellos que no desarrollarán asma y aquellos que sí la desarrollarán dentro del grupo de los sibilantes recurrentes. Deme la siguiente, por favor. ¿De qué dependerá? Depende pues de una interrelación muy estrecha y muy interesante entre factores genéticos y medio ambiente, interviniendo una innumerable serie de factores como son el desarrollo intrauterino, el tabaquismo materno, tanto cuando el niño está in útero, afecta la función pulmonar, su estado de nutrición o del medio ambiente en cuanto al rol que tienen las infecciones respiratorias y su impacto en la vía aérea. La lactancia materna, que hoy por hoy se sabe que tiene influencia en la prevención de infecciones. El tabaquismo pasivo, que nuevamente se resalta dentro de los factores de riesgo, tanto el tabaquismo que hace la madre al tener el bebé in útero, como el que favorece en forma pasiva cuando ya tiene a su bebé en casa. Y por supuesto los patrones de sensibilización atópica y los contaminantes. Todos estos son una mezcla de factores que influyen en mayor o menor proporción para generarnos el hecho de que un niño continúe o no sibilando. Deme la siguiente, por favor. Y a veces parece que se confabulara todo en el contra. Miren ustedes este pequeño que tiene su mascota, que tiene una alfombra muy mullida, seguramente su mamá fuma, además tiene las cortinas muy mullidas y en donde se sacude enfrente de él el polvo. A veces los factores se confabulan. Deme la siguiente, por favor. Una de las primeras personas que investigó e hizo grupos de pacientes que tenían características comunes de sibilancias fue el doctor Fernando Martínez. Él las agrupó en fenotipos. Deme la siguiente, por favor. En una cohorte de 826 niños, él se dio cuenta, de 1 a 6 años de edad, que el 51% nunca silbaron, que el 21% lo hacían desde tempranas edades a los 3 años, el 15% lo hacía un poco después, empezaban antes de los 4 años, terminaban a los 6, y había un 14% en los que empezaban muy temprano y continuaban pillando más allá de los 6 años de vida. Vamos a ver esta población en gráfica. Él encontró que de los pacientes que pillaron, el 21% eran sibilancias transitorias, un 21%. De los pacientes que tenían sibilancias que empezaban un poquito después de nacer, seguían después de los 3 años y acababan antes de los 6, eran los sibilantes persistentes en un 15%, y los tardíos, los que tenían sibilancias persistentes y que iban más allá de los 6 años. De manera siguiente, analizándolos en forma más específica, se encontraron que este primer grupo de sibilantes tempranos transitorios tenían una función pulmonar disminuida al nacer. Había el antecedente de tabaquismo durante el embarazo. Generalmente eran hijos de madres adolescentes, no tenían absolutamente nada que ver con relación atópica, la IgE era normal y sus pruebas cutáneas eran negativas. Deme la siguiente. Ellos no iban a ser asmáticos en el futuro. El segundo grupo, el de los sibilantes persistentes no atópicos, son sibilancias
asociadas generalmente a infecciones virales. No hay atopia, la IgE es normal y sus pruebas cutáneas son negativos. Este es el mayor volumen de pacientes que sibilan en la etapa del lactante y del preescolar. Esos tampoco van a ser asmáticos, tienen buen pronóstico. Deme la siguiente, por favor. Y los que sí son los sibilantes persistentes asociados a atopias. Vean ustedes cómo la curva se extiende hasta más allá de los 6 años. Ellos tienen IgE elevada, tienen pruebas cutáneas positivas y sus episodios recurrentes no tienen relación con problemas de infecciones virales. Deme la siguiente. Y todo sería maravilloso si cada uno de los grupos sibilantes se comportara así, en forma muy específica, pero lo cierto es que no. Estos fenotipos o grupos de pacientes transitorios y persistentes y tempranos se entreponen entre sí, se sobreponen entre sí y a veces pueden virar. De manera que cuando veo esta imagen, cuando hablo de esto, me recuerda esta imagen, porque cuando uno ve esto, uno no sabe si este animal va a volar o va a correr. Y a veces así pasa con el asmático. Solo que, en la siguiente, hay, como esos estudios los muestran, datos muy particulares que son muy interesantes y que conforman lo que en un momentito más les voy a presentar como el índice de predicción del asmático. Este grupo europeo de la Sociedad Europea Respiratoria propone esta agrupación en relación a la forma de presentación. Cuando la sibilancia es episódica, que generalmente se asocia a procesos virales y que consiste en que son episodios críticos o agudos de sibilancias, pero el paciente está muy bien entre uno y otro. Cuando se asocian a episodios de sibilancias que tienen su origen en procesos virales, uno se tranquiliza porque sabe que esos probablemente no progresen en un futuro a dar más. El otro grupo dentro de esta clasificación es el sibilante por desencadenantes múltiples, que aparte de infecciones respiratorias, como desencadenantes está dado por una serie de otros factores, y la característica más importante es que entre un episodio y el otro, ellos están sintomáticos, es decir, a diferencia del episódico que presenta su cuadro agudo y se restablece y sigue su vida normal, estos no. Estos mejoran del cuadro agudo, pero siguen teniendo síntomas entre uno y otro episodio. Deme la siguiente. Ellos proponen esta forma de visualizar al sibilante. Dice, si el niño está completamente bien entre periodos sintomáticos, si es que sí, entonces preguntarse si los resfriados son el factor desencadenante más frecuente. Si esto es sí, pues entonces pensaremos que es una asma inducida por virus. Si el paciente que está bien entre los periodos sintomáticos tiene problemas al ejercicio o el ejercicio es el factor desencadenante único, entonces diremos que es un asma inducida por ejercicio. Si el paciente que está bien entre los periodos sintomáticos no se encuentra en ese grupo y tiene sensibilizaciones alérgicas, diremos que tiene un asma inducida por alergenos. Si no se logra encuadrar en ninguno de estos tipos, diremos que es un asma por resolver. Pero de nuevo, la situación no es así. Esta es una situación esquemática y a veces idealizada, puesto que en la vida real se entreponen y sobreponen entre sí este grupo de pacientes. Deme la siguiente, por favor. Y de nuevo tenemos esto, no sabemos si es puma, si es tigre, si es león, etcétera. Deme la siguiente, por favor. Lo cierto es que hay una gran variedad de agrupamientos o clasificaciones en las cuales podemos visualizar a los niños que tienen sibilancias recurrentes, que se pueden ver, como ya lo vimos, de acuerdo a su forma de presentación, en asmas episódicas, asmas persistentes, asma episódica grave, de acuerdo a sus desencadenantes, como asma inducida por virus, asma atópica o no atópica, asma de esfuerzo, asma por desencadenantes múltiples, de acuerdo a su evolución, sibilancias tempranas transitorias, sibilancias persistentes no atópicas, sibilancias persistentes atópicas, sibilancias de aparición tardía. Deme la siguiente, por favor. Y una serie de factores en las que podemos enfocar el aspecto de este tipo de pacientes desde el punto de vista de su patología,
con la inflamación. ¿Qué inflamación predominante tiene? Con el punto de vista de su fisiología o su función pulmonar, desde el punto de vista de la respuesta al tratamiento, desde el punto de vista pronóstico. Deme la siguiente. De manera pues que tenemos otra vez la situación de que se traslapa, se sobrepone, no son a veces cuadros, no son grupos de pacientes específicos totalmente. Deme la siguiente, por favor. Por lo tanto, lo que hasta ahorita nos queda claro es que sibilancias recurrentes es asma, pues es no cuando son asociadas exclusivamente a infecciones virales. Es no cuando se relacionan con sibilancias secundarias a otras patologías, como las que vimos anteriormente. Probablemente sí, si tiene antecedentes familiares, parenterales, especialmente el de la madre, si tiene antecedentes personales atópicos o si tiene pruebas cutáneas positivas. Deme la siguiente. De tal forma, pues, que al no poderlos clasificar en la etapa tan temprana de lactantes y de preescolares como asmáticos, tenemos que etiquetarlos como sibilantes recurrentes, en las que se considera el diagnóstico de asma en el lactante y el preescolar, aquel que tiene más de 3 episodios de obstrucción bronquial reversible documentada en los últimos 6 meses. Esto es de acuerdo al consenso de PRACTA, que es un consenso con reconocimiento mundial. En un marco, pero habrá que hacer la aclaración, lo anterior en un marco clínico en que el diagnóstico de asma sea el más probable después de haber descartado otros diagnósticos menos frecuentes. Y pareciera que este bebé está rogando no entrar dentro de ese grupo, ¿verdad? Deme la siguiente, por favor. ¿Cómo identificarlos? Bueno, pues el índice predictivo más famoso con el que contamos, aunque no el más preciso, es el del doctor Castro, que fue modificado por la doctora Teresa Gilbert para aumentar más la sensibilidad y especificidad de este instrumento. Y dice, niños con sibilancias frecuentes, más de 3 episodios en el último año, al menos una diagnosticada por un médico, con criterios mayores como padre o madre asmática, especialmente la madre, eczema atópico, sensibilización a alergenos, o criterios menores, sensibilización alimentaria como a huevo, leche, cacahuate, sensibilización sin infecciones, sensibilización en ausencia de infección viral, eosinofilia sérica absoluta, es decir, mayor de 4%. Aquel que reúna un criterio mayor y 2 menores tendrán un índice predictivo alto. Deme la siguiente, por favor. Pero ojo, porque el índice detecta bien los sanos, pero mal los enfermos. Tiene una sensibilidad de un 56% y una especificidad de un 80%. Deme la siguiente, por favor. De tal forma, pues, que nos preguntaríamos, bueno, ¿cómo vamos a enfocar a este grupo de pacientes? Deme la siguiente, por favor. Ante todo diagnóstico en medicina, el diagnóstico buena parte del diagnóstico está en la historia clínica, la historia familiar, el medio ambiente, la edad de inicio de los síntomas, el patrón de los episodios, relación con los alimentos, crecimiento y desarrollo, respuesta al tratamiento, una buena exploración física. Deme la primera. ¿Cuándo es asma? Resaltando los datos más relevantes, ¿verdad? No quiere decir que sean los únicos, pues cuando hay una historia parental de asma, especialmente en la madre, historia personal en donde el paciente tiene dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia alimentaria, exposición a alergenos, no nada más a recordar que en el asma no todo es alergia, ¿verdad? Hay irritantes no específicos de la vía aérea, tabaquismo, por ejemplo. Deme la siguiente, por favor. ¿Cuándo es asma? Resaltando los datos más relevantes de la historia clínica, bueno, cuando hay síntomas recurrentes, sibilancias, tos, disnea, presión torácica. Deme la siguiente. Síntomas desencadenantes, infecciones, alergenos, irritantes, cambios de clima, ejercicio, risa. Síntomas que pueden ocurrir o empeorar por la noche o con el ejercicio. Síntomas que son reversibles espontáneamente o con broncodilatador. Deme la siguiente. De tal forma, pues, que para diagnosticar el asma en los niños pequeños hay que pensar en las 3 R's. Recurrencia, es decir, el síntoma recurre, reactividad,
que es desencadenado por agentes que se debe intentar investigar, y que sea reversible, ¿no? Ya sea espontáneamente o con broncodilatadores. ¿Qué es lo que orienta a pensar en etiologías que no son asmas? Pues que el inicio sea muy temprano. Generalmente cuando esto ocurre nos orienta a pensar en defectos o malformaciones congénitas, prematurez, fallo para crecer, vómitos asociados, signos focales cardíacos o pulmonares, inicio súbito intempestivo, como mencionábamos en el del cuerpo extraño, o bien cuando el paciente fracasa en su tratamiento antiasmático. Deme la siguiente. Algunos exámenes complementarios se deben de practicar solo cuando se quiera investigar comorbilidades o cuando se quiera, se necesite por sospecha de otros diagnósticos, pues realizarlos. Biometría hemática, radiografía de tórax, senos paranasales, la IG total, pruebas de RAS, electrolitos en sudor, mecanismos de deglución, serie esofagogástrica, electrolitos en sudor, tomografías axiales computadas de acuerdo a nuestra historia clínica y a la orientación que ella nos dé. Deme la siguiente, por favor. Una pregunta que pudieras resultar insistente: ¿por qué es importante precisar un diagnóstico en los sibilantes recurrentes? En principio porque la mamá quiere que le quites el problema, ya no quiere estar cada rato en la sala de urgencias o bien en un internamiento hospitalario, porque además el iniciar precozmente el tratamiento pues puede evitar en algunos casos la remodelación bronquial y asimismo también evitar el sobretratamiento de los niños. Deme la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que podemos hacer una vez que tenemos ese tipo de pacientes? Bueno, lo primero son medidas generales que tienen que ver con la modificación del medio ambiente. Hay factores que podemos modificar y hay factores que no podemos modificar. Lo genético no lo podemos quitar, pero el ambiente sí habrá que trabajar muy estrechamente en relación al ambiente, al microambiente en el que se mueve el paciente. Un episodio crítico, pues hoy por hoy se reconoce que el medicamento de elección son los beta-agonistas inhalados de acción rápida, y cuando el proceso es más severo, pues los con corticoides vía oral, prednisona o su equivalente, 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso de 3 a 5 días. ¿A quiénes vamos a dar tratamientos controladores para sibilantes? En términos muy generales, a los que tienen más de 3 episodios por año, pero, deme la siguiente, con algunas particularidades. Aquellos que requieren tratamiento sintomático por más de 2 veces a la semana en un mes, aquellos que tienen más de 3 exacerbaciones moderadas a severas en menos de 6 semanas con necesidades de corticosteroides orales, y aquellos que tengan más de 3 episodios de sibilancias en el año previo, con síntomas de más de un día de duración que afecte el sueño, y además que tengan factores de riesgo para asma, es decir, un criterio mayor de los que ya mencionamos y 2 menores. Deme la siguiente, por favor. ¿Cómo los vamos a tratar? Cuando el paciente tiene identificado episodios de sibilancias recurrentes de tipo episódico viral, es decir, relacionados básicamente con episodios virales, una de las recomendaciones dadas por ambos grupos, el Practal, inclusive es el Montelukast, 4 miligramos al día. Si hay buena respuesta, parar y observar después de 3 meses. Si hay pobre respuesta, agregar corticosteroides inhalados, igual que en el niño más grande. Para episodios de sibilancias recurrentes por desencadenantes múltiples, pues la indicación es dar corticosteroides inhalados. Los ideales es la fluticasona y la budesonide, o sus dos equivalentes. Si hay buena respuesta, parar y observar después de 3 meses. Si hay pobre respuesta, pues utilizar los dos, un antileucotrieno y esteroides. Deme la siguiente, por favor. ¿Y qué dice el GINA? Porque es uno de los consensos que tiene mucho más mucha vigencia y mucha publicidad en relación a su actuación. Bueno, ellos dicen en ese reporte que los niños de 5 años y menores con asma, el tratamiento con corticosteroides inhalados generalmente produce efectos clínicos similares que en niños mayores,
pero la relación dosis-respuesta ha sido menos estudiada. Es lo que les decía, que existen áreas de los protocolos que son un poco grises en esta edad. Dame la siguiente, por favor. De tal forma, pues, que tenemos que tener en la mente. Primero, que las sibilancias son un problema común en los primeros 3 años de vida, que la mayoría de estos niños nunca serán asmáticos, que la mayoría se relacionan con infecciones virales, respiratorias y tienen buen pronóstico, que la primer tarea en cada paciente, ante un paciente que tiene sibilancias recurrentes, es descartar diagnósticos diferenciales. En sibilancias recurrentes importa la historia parenteral, importa la relación con las infecciones virales e importa la disposición alérgica. No tenemos ninguna medida realmente útil para diferenciar los diferentes fenotipos. Deme la siguiente, por favor. Pero es importante saber qué hacer y cuándo hacerlo. Eso ayuda. El tratamiento en pacientes de alto riesgo mejora la calidad de vida. El estudio de este grupo de pacientes continúa. Les presento la última diapositiva, me pasa la siguiente. De tal forma, pues, que ¿cómo llamaremos a un lactante y preescolar con tos, disnea y sibilancias recurrentes que presenta respuesta clínica a salbutamol en un contexto clínico en que otras enfermedades han sido descartadas? Deme la siguiente. Pues asma describe un proceso fisiopatológico. Deme la siguiente. Asma propicia un tratamiento acorde. Es una palabra universalmente entendida por todos. Deme la siguiente. Asma es la palabra correcta, pero siempre y cuando le pongamos apellido que proporcione al familiar más información. Pues si hay alguna pregunta, eso es todo. Deme la siguiente, por favor. Deme la siguiente. Los dejo con un pensamiento. La siguiente. ¿Qué es este? Que la medicina es el bello arte de llevar salud, utilizando la ciencia sin perder el lado humano. Felicidades en su día. Muchas gracias. Sí, doctor. Hay trabajos en revistas que vienen los efectos secundarios de esteroides inhalados para el ojo. Sí. ¿Qué pasa en los niños en esa maduración oftálmica del pequeño? Mire, doctor, 3 cosas muy importantes. La primera es que a dosis bajas, llamamos dosis bajas al empleo de, en estos casos de esteroides inhalados, no hay ninguna secuela. Es decir, el promedio de talla y altura final del niño no se perturba. El problema empieza cuando empezamos a utilizar dosis altas. Por un lado, sabemos que los esteroides utilizados en vía inhalada tienen menos riesgo que los esteroides utilizados en forma pulverizada, en forma de discos, y que por supuesto la administración de esteroides orales pues tiene muchísimo más riesgo, de manera pues que esto hay que verlo con cuidado. Sí, doctor. Doctora, usted mencionó Montelukast. ¿En niños, independientemente del peso, se le da 4 miligramos? Sí, hasta la edad de 6 años, de 6 a 8 ¿De 0 años. a 6 años? Sí, así es. El de 4 miligramos estaba hablando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, pues les agradezco su atención.